Este es el podcast del abogado Estefan Latorre. Hola amigos, soy el abogado Estefan Latorre y bienvenidos al primer episodio del podcast del abogado Estefan Latorre. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes. Este proyecto lo he querido empezar hace tiempo y hoy llegó el día. Primero, gracias a ustedes. Gracias por estar aquí conmigo. Estoy muy agradecido con todo el apoyo que me han dado. Lo aprecio mucho. También le doy gracias a La Raza Network por apoyarnos en este nuevo podcast que estarán transmitiendo en todas sus emisoras de radio en las Carolinas, Florida y en Austin, Texas. Mi misión con el podcast del abogado Estefan Latorre es ayudarte a tener una mejor vida. Te voy a dar consejos legales y las herramientas claves para que tengas más oportunidades y para que tengas una mejor vida. Para los que no me conocen, quiero decirles un poco de mí. Tengo 34 años de experiencia como abogado y este año cumplo 28 años desde que empecé mi firma Latorre Law Firm. Nos dedicamos a representar a personas lesionadas en todo tipo de accidentes, defensa criminal y casos de inmigración, incluyendo defensa de deportación. Tenemos 14 oficinas por las Carolinas y Florida y hemos representado a más de 70,000 clientes exitosamente. Además, tengo más de 16 años educando y contestando las preguntas de cientos de miles de personas en el programa de radio La Verdad de la Ley. Con el podcast del abogado Estefan Latorre, quiero usar mi experiencia como abogado y me va a encantar ayudarte a mejorar su vida. En este podcast voy a poder entrar en más detalle en cada área de la ley, con ejemplos reales de casos que he vivido con mis clientes. Les voy a explicar los errores de decisiones incorrectas que han tomado y los éxitos de decisiones correctas. Y también cómo esos ejemplos los puede ayudar en las decisiones que ustedes toman o en los cambios que debemos hacer para mejorar su vida. En cada episodio les voy a hablar de diferentes temas de inmigración. Hoy les voy a hablar de detenciones con ICE y sus defensas, ya que es el tema más preocupante en estos momentos. En los próximos episodios les hablaré de otros temas, como el proceso en la Corte de Inmigración, cuáles son las defensas de deportación, cómo ganar su caso de asilo, y si no calificas para asilo, tal vez calificas para withholding of removal. Si fuiste la víctima de un crimen, ¿cómo aplicar para la visa U? ¿Fuiste abusado de su cónyuge, que es residente o ciudadano americano? Posiblemente calificas para VAWA. ¿Cuándo puede el residente permanente perder su residencia? ¿Estás aplicando para la ciudadanía, pero tienes antecedentes criminales? Y te explicaré sobre la visa juvenil y mucho más. También les estaré respondiendo algunas preguntas. Así que si tienes preguntas o recomendaciones de algún tema que les gustaría que les hable, agrégalo a su comentario. Le prometo que en cada episodio vas a aprender algo que puedas aplicar en su vida o la vida de un amigo o un familiar. Empezando hoy y continuando el primer sábado de cada mes, voy a estar aquí con ustedes en el podcast del abogado Estefan Latorre. Estaré listo en cada episodio para compartir mi conocimiento y consejos con cada uno de ustedes. Voy a compartir con ustedes mis experiencias profesionales y personales. En algunos episodios tendremos invitados especiales en diferentes áreas para que juntos podamos buscar las respuestas a sus preguntas o problemas. Quiero motivarlos a que ustedes tomen mejores decisiones para mejorar sus vidas. Estoy seguro que cada uno de ustedes pueden conseguir el éxito que desean. Antes de empezar, creo que sería bueno que sepan un poco más de mí. Por eso decidí invitar a mi esposa Cindy. Ella es la persona que me conoce más que nadie y pensé que sería la mejor persona para compartir un poco sobre mí. Primero les cuento de Cindy. Ella nació en Costa Rica. Nos conocimos en Charlotte y tenemos más de 26 años juntos. Tenemos 2 hermosas hijas, Isabela y Raquel. Hemos trabajado juntos por casi 26 años. Ella es la gerente de operaciones
en la firma y es una de las razones más importantes de nuestro éxito. Les presento a mi esposa, mi mejor amiga, la jefa de la casa, mi amor Cindy. Bienvenida Cindy, gracias por acompañarme. Hola, buenos días. ¡Wow! ¡Qué hermosa introducción! ¡Qué palabras tan especiales! Muchas gracias, mi amor. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy compartiendo micrófonos contigo. Un poquito nerviosa ya que esto no es lo mío, pero es un honor para mí estar en el primer episodio de tu podcast del abogado Estefan Latorre. Así es que felicidades a ti, Estefan, y a la Raza Network por este nuevo proyecto. Muchísimas felicidades y bendiciones. Quiero contarles que en estos 26 años que Estefan y yo tenemos de compartir nuestra vida juntos, me he dado cuenta del extraordinario ser humano que él es. Un hombre trabajador, honesto y extremadamente disciplinado, con una gran determinación por conseguir sus metas, siempre buscando la manera de superarse y dando lo mejor de sí mismo. Le encanta ganar, y no por vanidad, sino porque pone un gran esfuerzo y compromiso en lo que hace y no descansa hasta alcanzar. Sin duda alguna, el mejor padre que Dios me pudo haber bendecido para nuestras hijas. Un esposo ejemplar en todo el sentido de la palabra, siempre poniendo a nuestra familia por encima de todo y nuestro bienestar siempre ha sido su prioridad. Así es que muchas gracias, mi amor, por todo lo que haces por nosotros y también por lo que haces por nuestra comunidad. Esto es solo un poquito de lo mucho que yo les puedo contar de las cualidades que Estefan tiene, pero estoy segura, Estefan, que sus seguidores quieren escuchar de ti, quieren saber un poco más de lo que hay detrás del abogado Estefan Latorre. Así es que vamos a empezar con que nos cuentes de dónde eres originario y a qué edad llegaste a los Estados Unidos. Muchas gracias, Cindy, por esas palabras tan bonitas. Las aprecio mucho. Ya saben por qué la invité a ella. Yo nací en Colombia. Llegué a los Estados Unidos con mis padres cuando tenía 3 años. Como muchos en nuestra comunidad, ellos vinieron a este país buscando mejores oportunidades para nosotros. Llegamos primero al estado de Minnesota y después nos mudamos a Miami, donde atendí toda mi primaria. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fue su niñez y su adolescencia? Éramos una familia feliz, humildes y de bajos recursos. Vivimos en una casa móvil por varios años. No era tan divertido porque la mayoría eran ancianos, pero yo me iba en mi bicicleta a jugar a otros vecindarios. Yo he trabajado desde que tenía 12 años. Les cortaba el pasto a mis vecinos, empezando a los 12 años, y desde esa edad siempre tenía algún tipo de trabajo durante todos mis estudios. También empecé un negocio cuando tenía 18 años que me ayudó a pagar la universidad. Puedo decir que tuve una niñez bonita y una adolescencia sana, ya que siempre me mantuve muy ocupado. Qué bonito, sin duda mantenerse así de ocupado te ayudó a mantenerse fuera de peligros. Poca gente sabe que aparte de leyes, tienes una maestría en impuestos internacionales y que antes de abrir su propia firma, estabas abriendo compañías en otros países. Así es que cuéntanos sobre por qué decidiste abrir su firma representando o siendo la voz de los latinos. Sí, después que me gradué como abogado de Florida State University, yo hice una maestría de leyes de impuestos en University of Florida. Yo empecé trabajando para una firma en Miami que se dedicaba a impuestos internacionales. Inclusive, yo me mudé a Charlotte porque una firma en Charlotte me ofreció un trabajo en esta área y ayudé a establecer compañías en aproximadamente 20 países por todo el mundo. Trabajando en Charlotte, me di cuenta que muchos hispanos estaban sufriendo lesiones en el trabajo y las compañías de seguro estaban negando sus casos solamente porque eran indocumentados. Me pareció incorrecto y decidí tratar de cambiar esto. Por eso abrí mi firma dedicándome a representar a los hispanos lesionados en accidentes de trabajo. Después expandimos a todo tipo de accidentes y casos de inmigración. Qué bonito, ahí empezó su misión ayudando a la comunidad. ¿Cuál ha sido el caso que más te ha impactado o ha marcado su carrera? Aunque tienes más de uno, yo lo sé. Para mí, el caso más importante es el caso de Francisco Ruiz contra la compañía Belk Masonry. Francisco sufrió una caída de una altura grande en el trabajo y estaba en el hospital grave cuando su amigo vino a mi oficina. Yo lo fui a ver al hospital, pero estaba en estado de coma. Le conseguí a su esposa una visa humanitaria para que lo venga a visitar desde México. Ella fue al hospital y le estuvo hablando a Francisco por días y de pronto él se despertó del coma. Pero lamentablemente Francisco ya no iba a quedar bien. En aquel tiempo, la ley en Carolina del Norte
no estaba clara si un trabajador indocumentado tenía el derecho de compensación cuando tenía un accidente en el trabajo. Y como Francisco estaba indocumentado, la compañía de seguro negó su caso. Pedimos un juicio en la corte y lo ganamos. Y la compañía de seguro apeló el caso y lo ganamos de nuevo. Y ellos volvieron a apelar el caso y lo volvimos a litigar y lo ganamos en la Corte de Apelación de Carolina del Norte. Después de 5 años de litigación, ganamos y la Corte obligó a la compañía de seguro que pague el reclamo de Francisco. Eso fue muy importante para Francisco, ya que él nunca iba a volver a trabajar. Pero más importante para nuestra comunidad es que por medio de este caso establecimos la ley en Carolina del Norte que los trabajadores lesionados tienen el derecho de recibir compensación laboral aunque estén indocumentados. Claro que sí. ¿Cómo olvidarnos de Francisco? Yo tuve el placer de trabajar y conocerlo en ese caso, así es que siempre lo recordaremos. Gracias, Estefan. Cuéntale a sus seguidores, aparte de estar tiempo completo como abogado, también tienes otros trabajos y otros hobbies, ¿correcto? Yo estudié finanzas en la universidad y desde joven he invertido una parte de mis ingresos en la bolsa del mercado y en propiedades. Así que eso es parte de mi otro trabajo. Como hobbies, me gusta hacer ejercicio, que de hecho tenemos un gimnasio muy bonito para nuestro equipo en la firma porque creo que la salud es fundamental. Además, me gusta salir a comer y sobre todo compartir en familia y con amigos cercanos. Y claro, con un buen vinito. Claro que sí, eso nunca puede faltar. Bueno, yo creo que ahora sí, todos conocen un poco más de Estefan. Como pueden ver, es un hombre con mucho conocimiento del cual muchos podemos aprender. Muchas gracias, Estefan, por compartir con sus seguidores un poquito de la historia de su vida, esa parte que casi nunca cuentas. A mí me parece súper interesante y motivadora. Sin duda alguna, un ejemplo y orgullo hispano que todos podemos aprender. Muchas gracias una vez más, Estefan, por la invitación. Fue un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, Cindy, por acompañarme. Me encantó tenerte como mi invitada. Y gracias a todos los seguidores por quedarse conectados, conociendo un poco más de su servidor. Ahora sí, vamos a lo que venimos. Vamos a empezar con el primer segmento del podcast. Vamos a hablar hoy de detenciones de ICE y sus defensas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, es la agencia federal encargada de enforzar las leyes de inmigración. ¿Cuál es el riesgo que me detengan? Es una pregunta que recibo de muchos. La policía te puede arrestar si cometes un crimen serio. Y aunque depende del estado, en la mayoría no te van a arrestar solamente porque estás indocumentado. Pero en la Florida, por ejemplo, han apoderado a la policía como agentes de ICE y están arrestando a personas indocumentadas cuando los paran por una infracción de tránsito, como manejar sin licencia. ICE ha establecido recientemente nuevas prioridades para la detención y deportación de los inmigrantes en los Estados Unidos. Ellos se están enfocando en 4 categorías principales. Primero, amenazas a la seguridad nacional. Personas involucradas en actividades de espionaje o terrorismo, su deportación la consideran esencial para proteger la seguridad nacional del país. Gracias a Dios, no he tenido clientes acusados de esto. Segundo, personas condenadas de crímenes serios o asociados a pandillas criminales son prioridad para deportación. Crímenes serios son, por ejemplo, crímenes relacionados a drogas, asaltos agravados, violencia doméstica o crímenes sexuales. Ahora, la nueva ley Laken-Riley requiere que personas acusadas de robo sean detenidos por ICE para deportación. O sea, que no tienen que encontrar a la persona culpable de robo. Solo con que sea acusado es suficiente para detenerlo y ponerlo en proceso de deportación. Personas que recibieron una orden de deportación también son prioridad para deportación. Eso incluye a personas que se fueron del país y volvieron a entrar indocumentados. En estos casos, ICE está reinstalando la orden de deportación y deportando a la persona sin una audiencia en la Corte de Inmigración. Por ejemplo, si recibió salida voluntaria en la Corte de Inmigración y no te fuiste del país en el tiempo que te dio el juez, la salida voluntaria se convierte a una orden de deportación y ICE te puede detener
y deportar del país sin el derecho de ver un juez. Les cuento que tengo clientes que han sido detenidos por ICE afuera de la corte porque tenían una orden de deportación y no se fueron del país. Además, ICE está deportando a personas que entraron indocumentados recientemente. Personas detenidas intentando de entrar indocumentados al país desde enero de este año, o personas que no estaban físicamente presentes en los Estados Unidos por 2 años antes de enero de este año, son prioridad para deportación, y el gobierno está usando un proceso llamado remoción expeditiva. La remoción expeditiva permite al gobierno deportar rápidamente a una persona indocumentada sin que pueda haber un juez de inmigración. La única excepción es si la persona dice que tiene miedo de regresar a su país y pasa una entrevista de miedo creíble, lo que podría permitirlo solicitar asilo. Por ejemplo, si entró a los Estados Unidos en enero del año 2024 y tienes una cita con ICE, pero no has sometido una aplicación de asilo, corres peligro que en ese chequeo te detengan y te pongan en proceso de remoción expeditiva. Así que te recomiendo, si estás en esa situación, que tengas una consulta con un abogado de inmigración para que tengas un plan de acción. Anteriormente, solo usaban la remoción expeditiva contra personas dentro de un radio de 100 millas de la frontera y dentro de los 14 días posteriores a su llegada. Ahora el gobierno está aplicando la remoción expeditiva en cualquier parte del país contra cualquier persona indocumentada que no pueda probar que ha estado en los Estados Unidos de manera continua durante 2 años antes del arresto. ¿Qué hacer después que ICE te detiene? Si ICE te detiene, pero tienes un cargo criminal pendiente, el proceso es complicado, pero hay pasos que puedes tomar para proteger sus derechos. Te recomiendo que contrates un abogado para que te defienda y resuelva su caso criminal. Un abogado criminalista te puede explicar cómo el proceso criminal del Estado puede afectar su situación de inmigración. Dependiendo del tipo de crimen y su gravedad, el abogado puede negociar un acuerdo de reducción o de desestimación de los cargos. En algunos casos, se puede pagar la fianza del cargo criminal para que pueda ser transferido con ICE más rápido y no tengas que esperar hasta que el caso criminal se termine, ya que se puede tardar varios meses. Por ejemplo, si te detienen por un cargo menor, como una infracción de tránsito, y te dan una fianza para el cargo criminal, se puede pagar la fianza del cargo criminal inmediatamente para que te transfieran a ICE y puedas pedir una fianza en la Corte de Inmigración, teniendo el caso de la infracción pendiente. Ahora, esto no lo debes hacer en todos los casos. Algunos cargos criminales que están pendientes pueden impedir sus chances de obtener una fianza o incluso pueden hacerte sujeto a la deportación. Los delitos graves, como traficando en drogas o armas o crímenes sexuales, pueden tener consecuencias serias en su caso de inmigración. Por eso es importante que contrates un abogado que te ayude a negociar una reducción considerando el efecto en su caso de inmigración. ¿Cómo se pide una fianza de inmigración? La fianza es una opción para algunas personas detenidas para poder ser liberadas mientras esperan su audiencia en la Corte de Inmigración. Sin embargo, no todas las personas son elegibles para obtener una fianza y existen ciertos factores que determinan si se puede obtener una fianza. La fianza se pide a través de una audiencia ante un juez de inmigración, donde se escucharán los argumentos de la persona detenida sobre por qué debe ser liberado mientras espera su audiencia de deportación. Hay ciertos cargos criminales que te pueden prohibir conseguir una fianza. O sea, tendrías lo que llaman detención mandatoria. Por ejemplo, felonías agravadas, cargos de traficando drogas o armas, delitos sexuales o robo prohíben conseguir una fianza. También delitos relacionados con la seguridad nacional o con actividades terroristas. Y como mencioné anteriormente, personas que han recibido una orden de deportación también pueden ser detenidos sin derecho a fianza. Quiero mencionarles unos ejemplos de clientes que pudimos y que no pudimos conseguirles una fianza de inmigración.
Primero, tuvimos un cliente que entró a los Estados Unidos con una visa válida y tiene una esposa ciudadana americana, y habíamos sometido su aplicación de residencia, pero a él lo arrestaron por violencia doméstica, que es un cargo serio que no permite fianza. Su familia nos contrató y le explicamos que no podíamos obtener una fianza de inmigración con ese cargo pendiente, y su única opción para conseguir una fianza es que consiga que le quiten ese cargo criminal. Él contrató un abogado criminalista y esperó 3 meses en la cárcel hasta que su abogado consiguió que le quitaran el cargo de violencia doméstica. Después nosotros pudimos conseguirle una fianza en la Corte de Inmigración para que salga de la cárcel y pueda pelear su caso en la corte estando afuera de la cárcel. También tuvimos un cliente que entró a los Estados Unidos indocumentado hace menos de 2 años. Lo arrestaron por manejar ebrio, que es un cargo serio para inmigración. Él había sometido una aplicación de asilo que estaba pendiente y tiene un amigo ciudadano americano que se presentó como patrocinador. Le conseguimos una fianza de inmigración que el amigo pagó y pudo salir de la cárcel. Ahora está esperando su corte de inmigración, donde puede presentar su caso de asilo. También tuvimos un cliente que tiene más de 20 años en el país. Es dueño de una compañía y le iba muy bien. Tiene hijos ciudadanos americanos y su esposa es residente. Pero a él le entró depresión por asuntos de negocio y empezó a tomar alcohol. Le dieron 3 diferentes cargos de manejar ebrio en un periodo de 2 años. Le dijimos a la familia que no era un buen candidato para fianza, pero ellos querían que intentemos. El juez negó su fianza y determinó que él es un riesgo a la comunidad, que no respeta las leyes del país y que no podía asegurarse, si lo dejaba libre, que no iba a volver a manejar ebrio y causar un accidente. Estos ejemplos se los comparto para que vean lo difícil que es conseguir una fianza de inmigración y que depende de varios factores en su caso. Solamente un abogado de inmigración con experiencia en fianzas puede ayudarte si eres detenido por ICE. ¿Cuál evidencia necesitas para obtener una fianza de inmigración? Necesitas probar con evidencia que tienes una defensa de deportación para que tengas un chance de conseguir una fianza. Hay varios documentos que necesitas. Por ejemplo, recomendamos presentar evidencia de su identidad. Esto incluye documentos como pasaporte y su partida de nacimiento y evidencia del tiempo que has estado en el país, pero un mínimo de 2 años, como copias de sus declaraciones de impuesto, contrato de alquiler de su apartamento o casa, recibos de utilidades y talones de cheques. Si tienes un caso pendiente con inmigración, debes someter una copia del recibo de su aplicación de inmigración. También es importante añadir evidencia de sus vínculos con la comunidad para demostrar que usted no será un riesgo de huir. Estos documentos pueden ser las partidas de nacimiento de sus hijos, si son residentes o ciudadanos, el récord médico de sus hijos, el récord escolar de sus hijos y el certificado de matrimonio si su cónyuge es residente o ciudadano. También recomendamos, y algunos jueces exigen, que presentes evidencia de un patrocinador o sponsor. Puede ser un amigo o familiar con estatus legal que pueda preparar una carta de apoyo y evidencia financiera que demuestre que puede apoyar a la persona si es liberada. ¿Cómo es el proceso de obtener una fianza de inmigración? Primero, su abogado tiene que someter una moción en la Corte de Inmigración para pedir una audiencia de fianza. Se toma entre 10 a 14 días en obtener una fecha de audiencia después de presentar la moción en la corte. Durante ese tiempo, la persona se queda detenida y la pueden mover a otro centro de detención. Hay algunos centros de detención que son considerados transicionales. Así que la persona detenida, aunque ha pedido una fianza, puede ser trasladada a centros de detención fuera del estado. Por ejemplo, si eres detenido en las Carolinas, te pueden trasladar a un centro en Georgia o Florida, en lo que espera su audiencia de fianza.
Esto depende mayormente de los cupos de estos centros de detención. Y ni el detenido ni su abogado tiene control sobre esos traslados. Las audiencias de fianza y las audiencias de la Corte de Inmigración son separadas. Aunque las audiencias las puedas tener el mismo día, al mismo tiempo, la evidencia presentada en una audiencia de fianza no forma parte del expediente en el procedimiento de deportación. Si el juez aprueba la fianza, el juez dará una orden indicando la cantidad de fianza que se tiene que pagar. Con esa orden del juez, se puede pagar la fianza en línea o en una de las oficinas de ICE. Esta fianza solo la puede pagar un ciudadano americano o residente permanente. Las formas aceptadas de pago son money orders o cheques certificados, o sea, no aceptan cheques personales. Pero también se puede pagar la fianza en línea. C-Bonds es el programa para pagar la fianza en línea. La persona con estatus legal debe crear una cuenta y subir los documentos para probar su estatus. La página es Home ICE C-Bonds. Home ICE C-Bonds. Después que ICE reciba el pago de fianza, pueden liberar a la persona y le dan una notificación para que se presente en la Corte de Inmigración para continuar su proceso de deportación. Bueno, ahora quiero contestar unas preguntas de ustedes. Primero, Juan me escribe: ¿qué pasaría si por alguna razón me detienen? ¿Debo darles mi información o no? Juan, si usted es detenido por ICE, tienes el derecho de permanecer en silencio y no responder preguntas que te pueden incriminar, especialmente si no tienes un abogado presente. Tienes el derecho de hacer una llamada y debes pedirle a su familiar que contacte a un abogado de inmigración. Asegúrase de apuntar el número de inmigrante que te van a dar cuando estás detenido y se lo das a su familiar para que se lo entregue a su abogado. Es un número de varios dígitos que empieza con la letra A. Y tengo otra pregunta de Javier. Abogado, ¿qué documento me recomienda tener en caso de que ICE me detenga? Javier, eso es una excelente pregunta. Debes llevar documentos de su identidad. Si no tienes una licencia de conducir, debes llevar su pasaporte o cédula. Y también debes llevar documentos que establezcan su presencia en los Estados Unidos por lo menos por 2 años. Y si has sometido una aplicación de inmigración, deberías llevar una copia del recibo de la aplicación de inmigración. Además, ahora con el requisito del registro nacional, debes llevar prueba que ya se registró o prueba del documento probando que no tienes que registrarse, como la I-94. Y también tengo una pregunta de Sonia. Abogado, ¿debo presentarme en la cita con ICE? Estoy escuchando que están deteniendo a la gente. Sonia, sí, es muy importante que te presentes a su cita con ICE. Si no te presentas a la cita, aumenta su riesgo de ser detenida y deportada. Pero te recomiendo que tengas una consulta con un abogado de inmigración antes de su cita con ICE. Si calificas para someter una aplicación de inmigración, debes hacer eso antes de su cita, porque es correcto. ICE está deteniendo a personas que tienen más de 1 año en el país y no han sometido una aplicación de inmigración. Amigos, yo sé que es un tiempo muy difícil para muchos en nuestra comunidad. El presidente sigue agregando diferentes pólizas para aumentar el número de detenciones y deportaciones, y también para presionar o intimidar a las personas indocumentadas que regresen a sus países voluntariamente. Ahora el Registro Nacional requiere que las personas indocumentadas entreguen su información personal o corren el riesgo de recibir sanciones civiles y penales. Tristemente, ICE continúa deteniendo a inmigrantes indocumentados. Pero tal vez lo único bueno es que podemos ver que ICE no está deteniendo a todas las personas indocumentadas. Todavía, en la mayoría de los casos, se están enfocando en personas que han cometido crímenes en el país, o que tienen una orden de deportación y no se fueron, o personas que llegaron durante los últimos años y no han sometido una aplicación de inmigración. Esto todavía es muy triste, pero significa que hay millones de personas indocumentadas que no son prioridad para deportación de ICE, por lo menos hasta ahora. Hay más de 13 millones de personas indocumentadas en el país. El presidente no tiene los recursos ni el tiempo en su presidencia
para deportar a todas las personas indocumentadas. Él también debe saber que los inmigrantes son muy importantes para la economía y varias industrias dependen de los inmigrantes. También se ha dado cuenta que el proceso de deportación en la Corte de Inmigración es muy demorado y sería imposible deportar a millones de inmigrantes durante los 4 años de su presidencia. El presidente ya declaró que cerró la frontera. Yo tengo esperanza que después que él haya deportado a los inmigrantes que han cometido crímenes serios, que él pueda aceptar una propuesta para legalizar a millones de personas indocumentadas que tienen muchos años en el país y han respetado las leyes del país. Y yo estaré aquí, listo para ayudarlos durante estos tiempos. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en el primer episodio del podcast del abogado Estefan Latorre. Espero que puedan aplicar lo que aprendieron hoy para tomar mejores decisiones y mejorar sus vidas. Si les gustó este podcast, los invito a que se suscriban y me dejen su comentario abajo. Los invito a que se conecten el primer sábado de cada mes aquí en YouTube, y el próximo episodio va a ser el sábado 7 de junio, donde les voy a hablar de la aplicación de asilo y les explicaré lo que tienen que probar para ganar su caso de asilo. También los invito a que escuchen mi programa La Verdad de la Ley, donde me pueden llamar con sus preguntas todas las mañanas de 8 a 8 y media en La Raza Network, o bajen la aplicación del programa La Verdad de la Ley. Con la ayuda de Dios, juntos saldremos adelante en esos tiempos difíciles. Su servidor y amigo, el abogado Estefan Latorre.